La estrategia pedagógica que trabajamos hoy día en el Barcamp corresponde a los medios audiovisuales para la reflexión crítica, y en ese contexto, en el desarrollo de aula, yo he ido implementando el desarrollo de medios audiovisuales para precisamente promover la reflexión crítica de los estudiantes en el espacio de aula. Los medios audiovisuales tienen una variedad de medios, por decirlo de alguna forma, y van los medios que es desde el pizarrón, que se ha utilizado históricamente en el aula, hasta el uso de videos, análisis de documentales, experiencias a través del uso audiovisual que nos permiten trabajar y abordar ciertos conceptos en el aula. En ese contexto, en mi trayectoria yo venía utilizando el uso de PPTs, que también es un medio audiovisual. Sin embargo, hoy día los estudiantes tienen cada vez más acceso al uso de información y se ven bombardeados de mucha información a través de los medios, como son las noticias, el mismo Facebook, que nos presenta muchas veces información que no necesariamente es la correcta. Entonces, desde ahí surge la necesidad en los espacios pedagógicos de integrar estas nuevas tecnologías asociadas a los medios audiovisuales que nos permitan que los estudiantes sean capaces de reflexionar en torno a lo que están viendo hoy día en su medio cotidiano. Y al traer estas, a lo mejor videos, experiencias, entrevistas al aula, podemos desarrollar experiencias de análisis crítico en torno a lo que los estudiantes están viendo. En ese contexto es sumamente importante poder planificar ese espacio de formación de modo que el medio audiovisual no sea solamente un instrumento que se convierta en un contenedor, sino que podamos complementar este instrumento, este medio, con el contenido que estamos desarrollando en el aula. Y en el aula poder pensar cómo vamos a desarrollar este contenido, cómo vamos a dar una segunda vuelta, una reflexión que finalmente genere un aprendizaje significativo en los estudiantes. Para ello es importante planificar, pensar en el contexto, asociarlo a un objetivo de aprendizaje y posteriormente pensar en estrategias que nos permitan facilitar esa reflexión. Y de ahí podemos pensar en el desarrollo de debates, diálogos, conversatorios o simplemente un par de preguntas gatilladoras que nos permitan analizar esa información. En ese contexto, a modo de poner un ejemplo, como yo me dedico al trabajo social, últimamente salió la encuesta CASEN y en todas las noticias aparecía la información hablando de las implicancias que había tenido esta encuesta en torno a la pobreza en nuestro país. Y encontrábamos reflexiones diversas en función de, por un lado, las posturas políticas y por otro lado, posturas más reflexivas, analíticas, que respondían a un análisis del contexto en donde se está analizando hoy día esta encuesta, considerando que se integra la medición de la pobreza multidimensional. Y desde ahí los estudiantes, al revisar estos distintos videos, entrevistas a expertos en la temática, a políticos, fueron capaces de desarrollar un trabajo analítico para distinguir los distintos contenidos que tenían que ver con esta encuesta, con los conceptos claves que estábamos trabajando en el aula y distinguir cuáles de estos elementos respondían a un contenido empírico que tenía una información basal y cuáles elementos respondían a una opinión que respondía fundamentalmente a la opinión de quien estaba emitiendo ese juicio. Entonces, en ese contexto, resulta muy importante que los estudiantes comprendan cuál es el objetivo del desarrollo de la actividad para posteriormente poder vincularlo con los contenidos que están vinculados al desarrollo del análisis de algún video, algún documental o alguna película, cual sea la opción que uno tome para desarrollar el contenido en la clase.